Muy bien, vamos a iniciar entonces con nuestra clase del día de hoy. Ustedes pudieron ver eh, qué es un sindicato, para qué sirve un sindicato, cuántos tipos de sindicato hay. El sindicato fundamentalmente va a contratarse con el patrón para que puedan tener prestaciones superiores de lo que marca nuestra ley. Y a eso le decíamos que le llamamos contrato colectivo. Vamos a ver el contrato individual. En el contrato individual tendremos condiciones en las cuales se tiene que respetar por parte del patrón y son las mínimas que se establecen dentro de nuestra ley. Son condiciones mínimas que establecen, mientras que en el contrato colectivo tenemos condiciones superiores. Vamos a establecer un contrato en el cual se tenga una condición, por ejemplo, de salario superior a lo que marca nuestra ley. ¿Cuáles son los puntos que debe de tener el contrato colectivo y que son muy importantes para su desarrollo? En primer lugar, debe de ser el salario, jornadas de trabajo, días de descanso, vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades, derecho a huelga, derecho a paro y, por supuesto, también debe de establecerse lo relacionado con la seguridad social. La seguridad social, recordemos que principalmente es el seguro médico que se le da al trabajador y a su familia. Vamos a iniciar entonces con el salario. El salario es la remuneración económica que se le otorga al trabajador por su trabajo. En nuestro país se va a dividir en dos debido a que en la zona fronteriza se tiene la conciencia o se quiere desanimar a los mexicanos a que pasen a la frontera norte de nuestro país y que se queden dentro de nuestro país y que realicen ahí sus actividades. Y el resto del país es el centro y el sur del mismo, en donde se otorga un salario que supuestamente se determina para que una familia pueda vivir bien. ¿Cuál es el salario mínimo general que se establece en la zona fronteriza? El salario mínimo general va a ser de 260.34 pesos. Ese es el salario que se le otorga a los trabajadores en la zona fronteriza de nuestro país. En la zona centro y sur de nuestro país se le está dando un salario mínimo a los trabajadores de 172.27 pesos. Ese es el salario que se les otorga, ¿sí? Entonces, ahí tenemos cómo se está dividiendo nuestras zonas para que se dé un salario a los trabajadores. Es importante señalar que existe un salario mínimo profesional. El salario mínimo profesional, va a ser diferente a lo que se determina dependiendo del tipo de profesión y capacitación del trabajador. Cuando se le llama salario mínimo profesional, no nos estamos refiriendo al salario que va a recibir una persona que ha cursado una carrera universitaria, sino es a la capacitación de un oficio de un trabajador, ¿sí? Y va a depender de cada oficio, y por supuesto también de el lugar donde se encuentre. Por decir algo, una
Un maestro albañil en la zona norte, su salario va a ser de 260.34 pesos. Ese va a ser su salario de el maestro albañil en la zona norte, ¿sí? Y también va a depender de su capacitación que se tenga. Vamos entonces con la jornada de trabajo. Se me olvidaba señalar. Existe lo que se le conoce como las horas extraordinarias de trabajo. En las horas extraordinarias de trabajo, el trabajador puede solicitarle al patrón que le permita hacer horas extraordinarias en la empresa. Pero el trabajador solamente puede hacer 2 horas extraordinarias y una vez a la semana, ¿sí? 2 horas extraordinarias y una vez a la semana. Las horas extraordinarias se van a pagar al doble de cada hora correspondiente de la jornada de trabajo, ¿sí? Las horas extraordinarias se pagan al doble dependiendo, ¿sí?, del salario del trabajador por un día. También es importante señalar que no se va a considerar horas extraordinarias cuando está en peligro el centro de trabajo. Es obligación del trabajador quedarse a ver qué sucede con el centro de trabajo. El tiempo que esté pendiente de esto no va a considerarse como una jornada extraordinaria, ¿sí? Como horas extras, no se va a considerar. ¿Alguna duda, pregunta? Adelante, Angélica. Maestra, entonces, obviamente, ¿a qué se debería los cambios del norte al centro del país? O sea, ¿por qué en el norte aplican diferentes leyes? No son diferentes leyes. Lo que va a ser diferente es el salario que se dé. Y decíamos que es precisamente para desanimar a las personas que viven en la zona fronteriza a que pasen al otro lado a trabajar, sino que se queden aquí en México y que sean productivas en México, ¿sí? Por eso es que se está determinando ese tipo de salario. Adelante, González López, ya realizó su pregunta, ¿verdad? Lara. No, maestra, no había hablado. ¿No? Adelante, entonces. Y por ejemplo, en las horas extraordinarias el jefe puede pedir más de 2 horas aunque se le vaya a pagar al empleado. No. Es que mira, la ley establece que si tú haces una jornada de trabajo, vamos a suponer que son 8 horas que te quedas y pides horas extraordinarias, 2 más, son 10 horas. Esto va a ser un desgaste físico o intelectual muy importante para ti. Entonces dice la Ley Federal del Trabajo, esto ya sería explotación del trabajador, por lo tanto no está permitido. Aun cuando el trabajador quiera trabajar más de dos días a la semana y de 2 horas a la semana, no se puede hacerlo, ¿sí? Okay, tiene gracias. Que ser solamente lo que marca la ley. Lara. Sí, gracias. Por ejemplo, lo de las horas extras entiendo que es como por palabra, ¿no? Decir quiero trabajar más, pero en caso de que no hay una manera de comprobar que estás trabajando más y no sé, por ejemplo, el jefe no te quiere pagar, ¿cómo podrías, no sé, si se diga bien, decir, pedir el salario de una manera legal o algo así? No puede ser por forma verbal, tiene que estar por escrito, ¿sí? Y esto, lógicamente, el jefe va a decir, para esta semana necesito a 2 secretarias, 2 enfermeras, para que trabajen horas extraordinarias.
para que no tengamos problemas ni como patrón ni como trabajador, el patrón va a establecer una lista donde también se anota usted para hacer sus horas extraordinarias. De esta manera, usted está segura que el patrón tiene la obligación de pagarle las horas extraordinarias que realizó. ¿Sí? Siempre tiene que ser por escrito las peticiones que haga el patrón en relación del trabajo, ¿sí? Porque si no, entonces ahí va a estar difícil que el patrón compruebe que efectivamente ese trabajador hizo o no hizo horas extraordinarias. Imagínense que si nada más fuera voluntario, pues, o levantar la mano, pues sería un caos en cuanto a las horas extraordinarias. Valeria González, adelante. Ya pasé ahorita bajo mi mano. Entonces baje su manita. Sería entonces Jaimes. Maestra, sigo yo. Antes de James estoy yo. Aquí tengo anotado y va por fila. Está Vázquez Vela. Adelante. Maestra, en dado caso de que, por ejemplo, una persona llegue a tener ya muchos años en un trabajo, ¿no influye en el salario mínimo que puede ganar? Mira, si ya tiene muchos años en el trabajo, pues lo más seguro es que ya se capacitó y por lo tanto va a ganar más de lo que es el salario mínimo. Depende del oficio. Supongamos que usted es carpintero y usted como carpintero no se quedó nada más en clavar los clavitos, sino que aparte de eso, pues le hace diseños a los muebles que usted realiza, con los ojos cerrados ya sabe qué medidas tiene un X mueble, etc. O sea, una capacitación, en eso radica. En tener un salario mínimo profesional, ¿sí? En la capacitación que tenga en el oficio que usted está trabajando. Adelante, Ricardo. Sí, maestra. Por ejemplo, si un trabajador tiene, bueno, hace cuenta que le pagan cierta cantidad, pero lo que digamos que cotizan ante el gobierno es una cantidad más baja, o sea, lo que en sí le pagan es más dinero, ante el seguro. Y si quiere ir a tramitar una visa, ¿tiene que dar la cantidad que gana con el seguro o lo que realmente gana? No, tiene que tramitar porque le dan su certificado de sus ganancias que tiene, ¿sí? Y con eso tiene que ir a tramitar su visa. Bueno, pues maestra. ¿Sí? Pero recordemos que si, por ejemplo, nos contratan y nos están ofreciendo 172.87 pesos de salario, ojo, yo no puedo decir, págame 100 pesos, pero auméntame el comedor, por decir algo. Dame comida. No. Tiene que de ser 172.87 mi salario y lo demás, si el patrón quiere darme más prestaciones, adelante, bienvenidas, ¿sí? Pero no me puede reducir el salario, que eso es lo que tenemos que tener bien entendido. Por último, Itzel. Sí, maestra, nada más una duda en lo último que explicó, ¿en qué situación no se toma como horas extra? Cuando el centro de trabajo está en peligro, ¿sí? Vamos a imaginar que usted, Itzel, trabaja en un hospital y en el momento que está checando su tarjeta de salida, alguien grita que se está incendiando la sala pediátrica, ¿sí? Usted no puede decir, bueno, yo ya me voy, yo ya terminé mi jornada, mañana vengo a ver qué pasó, cuántos cuneros se quemaron, cuántos no, ¿sí? Eso no puede hacerlo. Tiene que quedarse a esperar a ver, aunque ya haya terminado su jornada, a esperar a ver qué sucede con el centro de trabajo. ¿Sí? Eso es muy importante. Gracias. Bueno, decíamos que era la última. Vámonos entonces ahorita con el punto que corresponde, habíamos visto ya el salario,
la jornada de trabajo. Decíamos, las jornadas de trabajo van a ser la jornada diurna, la jornada nocturna y la jornada mixta. Estas jornadas de trabajo significa que es el tiempo en que estamos a disposición del patrón, ¿sí? La jornada de trabajo está a disposición del patrón. Por lo tanto, en la jornada diurna se va a dar en el horario de las 6 de la mañana a las 8 de la noche. En ese horario se deben de dar 8 horas seguidas. 8 horas seguidas. En la jornada nocturna, se me pasaba. En la jornada diurna tenemos media hora de descanso para comer. En la jornada nocturna va a empezar de las 8 de la mañana, de las 8 de la noche, 8 de la noche a las 6 de la mañana. Y en ese horario se va a dar una jornada de 7 horas. En la jornada mixta va a estar compuesta por 4 horas de la jornada diurna y 3 horas y media de la jornada nocturna. Y se va a dar un horario de 7 horas y media que compone la jornada mixta, ¿sí? Pero si se aumenta, ya sea de la jornada diurna o de la jornada nocturna, si se aumenta, se convertiría inmediatamente en diurna o en nocturna. Por ejemplo, en lugar de ser 4 horas, que fueran 4 horas y media, ya sería una jornada diurna. Si en lugar de ser 3 horas y media, ya sería una jornada nocturna, ¿sí? Entonces, ojo con esto, siempre es importante señalar el tiempo. Ahí tenemos nuestras jornadas y dentro de esto, recuerden que estamos principalmente a disposición del patrón. Vamos con los días de descanso. Los días de descanso nos señala la Ley Federal del Trabajo que los días de descanso son necesarios, puesto que de esta manera se va a recuperar el trabajador y por lo tanto va a tener mayor productividad. Para empezar tenemos el día de descanso semanal. Debe de haber un día de descanso a la semana y este día debe de ser preferentemente el día domingo. Se le va a pagar al trabajador como si estuviera trabajando y aparte se le otorga una prima dominical del 25% de su salario diario. La Ley Federal del Trabajo también nos va a marcar otros días de descanso. Y esos días de descanso van a ser nada más ni nada menos que el primer lunes del mes de febrero, por motivo de la Constitución Política Mexicana. El tercer lunes del mes de marzo, debido al natalicio de Benito Juárez. El día 1 de mayo, el 16 de septiembre y por supuesto el tercer lunes del mes de noviembre debido a la Revolución Mexicana. Se tiene también como día de descanso el primero del mes de junio, cuando hay elecciones electorales. Y también se va a tener como día de descanso el día 1 de octubre, debido al cambio del presidente de la República. También se dan como días de descanso el 25 de diciembre y el 1 de enero. Estos días son obligatorios por parte de la ley y se le va a pagar al trabajador
estos días de descanso el doble de su salario correspondiente por un día, ¿sí? Ojo con esto. Si el patrón requiere que trabaje el trabajador el día de descanso, al igual que las horas extraordinarias, se va a poner una lista donde el trabajador va a poner su nombre o va a decir que sí quiere trabajar ese día de descanso, ¿sí? No se le puede obligar al trabajador a trabajar en los días de descanso. Y recuerden que se les paga triple por ir a trabajar, doble si no trabaja. Las vacaciones. Las vacaciones son un periodo de días de descanso para que el trabajador recupere su fuerza de trabajo. Las vacaciones son irrenunciables. No se puede renunciar a las vacaciones, ni se puede cambiar por dinero. Al primer año de trabajo, el trabajador tiene derecho a 6 días de vacaciones. Se le va a aumentar 2 días en el segundo año y así sucesivamente hasta el cuarto año. Cada quinquenio se le aumenta 2 días más de vacaciones. Las vacaciones se le pagan al trabajador como si estuviera trabajando. Y aparte se le otorga una prima vacacional. Y esa prima vacacional también es del 25% de su salario mensual del trabajador. El aguinaldo. El aguinaldo es un derecho que tiene el trabajador y no es un regalo que les da el patrón, sino que es un derecho que tienen. Y por lo tanto, el aguinaldo se da en el mes de diciembre ante la primera quincena de ese mes. Y es el 25% de su salario anual del trabajador, ¿sí? El 25% de su salario anual del trabajador es el que se va a otorgar como su aguinaldo y se va a dar dentro de la primera quincena, ¿sí? El reparto de utilidades. El reparto de utilidades también es un derecho que tienen los trabajadores. ¿Quiénes tienen la obligación de pagar las utilidades, el reparto de utilidades? Pues solamente van a ser las empresas que tienen ganancias, ¿sí? Todas las empresas que tienen ganancias son las que tienen la obligación de dar el reparto de utilidades. ¿Cómo sabemos que hay reparto de utilidades o cómo sabemos que hay ganancias? El sindicato va a solicitarle a la Secretaría de Hacienda que nos emita una copia certificada de la declaración de impuestos que hizo el patrón. Una vez que ya sabemos que hay ganancias, de esas ganancias se va a dar un 10% para los trabajadores. Esas ganancias del 10% se va a repartir de la manera siguiente. El 5% se reparte a toda la planta de trabajadores dependiendo de los días trabajados. El otro 5% se reparte únicamente a los trabajadores dependiendo de su salario devengado, o sea, de su salario que ya les pagaron. Es importante señalar que no tienen derecho al reparto de utilidades los trabajadores de confianza, ni tampoco los trabajadores de reciente ingreso, quienes no están obligados a dar utilidades. Todas las empresas de reciente creación o aquellas empresas que no tuvieron utilidades, ¿sí? Que no es su obligación o no buscan una remuneración económica. Ahí tenemos entonces el reparto de utilidades.
Vamos con el último punto, que sería la huelga. La huelga también es un derecho que tienen los trabajadores y consiste en la suspensión de labores cuando el patrón no quiere cumplir con lo que está señalado en el contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Cuando el patrón no quiere cumplir con lo que está señalado en el contrato colectivo de trabajo. ¿Quiénes tienen derecho a hacer huelga? La huelga va a ser registrada ante la autoridad correspondiente del trabajo, y la autoridad correspondiente del trabajo decide si es viable la huelga o no. Si es viable la huelga, se va a conformar el comité de huelga, y el comité de huelga va a estar compuesto por, en primer lugar, por los trabajadores, un representante de los trabajadores, un representante del patrón y un representante de la autoridad correspondiente. Una vez que se conformó el comité de huelga, se va a dirigir al centro de trabajo a colocar las banderas rojinegras en las entradas y salidas de la empresa. Una vez colocadas las banderas, se van a conformar 3 comisiones. La primera comisión es la comisión de vigilancia. En esta comisión de vigilancia, los trabajadores van a determinar y van a señalar quiénes son los que van a estar al cuidado de la empresa, pero siempre se va a instalar la caseta de vigilancia fuera de la empresa. Jamás pueden entrar a la empresa. No hay posibilidad que entren. Siempre van a estar afuera. La siguiente comisión es la comisión de mantenimiento de la maquinaria de la empresa. Es importante darle mantenimiento a la maquinaria de la empresa para que se siga produciendo. Así que se va a conformar una comisión. En la siguiente y última comisión es la comisión de cuidados si en la empresa hay animales o bien se trabaja con animales. Esta comisión debe de encargarse de alimentar y cuidar debidamente a todos los animales que pertenecen a la empresa. Por ningún motivo pueden ingresar los trabajadores al centro de trabajo si no pertenecen a las 2 últimas comisiones, ¿sí? No pueden ingresar. Si ingresan, rompen la huelga. También se va a romper la huelga cuando los trabajadores profieren injurias o amenazas en contra del patrón o de su familia, ¿sí? Cuando termina la huelga, se les va a pagar a los trabajadores todos sus salarios que estuvieron en huelga, ¿sí? Durante el tiempo que estuvieron en huelga, se les paga todos sus salarios correspondientes. Por último, se le va si la huelga consideran las autoridades correspondientes que no es viable, el sindicato tiene la obligación inmediatamente de pedirles a los trabajadores que se presenten al centro de trabajo a trabajar. El paro es una suspensión de labores que la ejecuta el patrón, pero también, al igual que la huelga, el patrón no puede por sí mismo determinar un paro. Tiene que registrarlo ante la autoridad correspondiente. En el paro se va a dar por 3 razones por parte del patrón. Primera, cuando hay una sobreproducción. Segunda, cuando no existe en el mercado las materias primas para la producción. Y tercera, cuando fallece el patrón y no se tiene la certeza quién va a ser el nuevo patrón.
la junta constitutiva de la empresa va a declarar el paro para determinar exactamente quién va a ser el nuevo patrón. ¿Sí? ¿Qué consecuencias tiene el paro? Las consecuencias que tiene el paro son las siguientes. El patrón, junto con el sindicato, van a analizar, ¿sí?, si en el tiempo que esté en paro la empresa, reducen la planta de trabajadores. O bien, la segunda posibilidad podría ser que se redujera el salario del trabajador, ¿sí?, y mantener toda la planta productiva. Y por último, se puede determinar que los únicos que se han despedido son los trabajadores de reciente ingreso. Eso serían las posibilidades que se dieran dentro de un paro, ¿sí? El paro no puede durar mucho, puesto que la afectación es muy directa a los trabajadores. El paro se tiene que determinar en un tiempo lo más corto que sea posible. Adelante, Mejía. Sí, profesora. Bueno, una duda. En cuanto a lo de las vacaciones, si un trabajador tiene una jornada reducida, ¿las vacaciones también se reducirían? Una jornada reducida. Mire, Ajá. si tiene, vamos a suponer que solamente trabaja por horas el trabajador, ¿sí?, por 1 hora, 2 horas, y no lo hace diario. De acuerdo con eso, no va a darse vacaciones a ese trabajador, sino que se tiene que establecer por el tiempo que permanezca dentro de la empresa, ¿sí? Vamos a suponer que en esa situación está, no sé, 1 año, y solamente trabaja 2 días, 2 veces a la semana. De acuerdo con esto, ¿qué tiempo puede durar lo relativo o igualitario a 1 año de trabajo normal? Y entonces es cuando se les da vacaciones, ¿sí? Para ello, pues yo creo que tiene que transcurrir 3, 4 años para que pueda tener derecho a vacaciones, ¿sí? Y si sigue perteneciendo a la misma empresa. Juan Carlos. Ok, profesora. Gracias. Maestra, si un trabajador mete sus días de vacaciones, pero se las rechazan o le rechazan algunos días porque ya sea porque el trabajo está muy pesado en esos días y así, ¿el patrón puede rechazarlas? No, para nada. Y aquí vamos a suponer que es un médico que va a meter sus vacaciones, pero vino la 4ª ola del COVID y el jefe de personal le dice, no te puedo dar vacaciones en estos días porque te necesito. Si está establecido en el contrato colectivo que usted tiene derecho a elegir esos días, aun cuando no quiera el jefe de personal, le va a dar a usted las vacaciones, ¿sí? Pero si es una persona que recién ingresó y que tiene 1 año de estar trabajando y que solamente tiene derecho a sus 6 días y viene la 4ª ola, pues ahí sí probablemente el jefe de personal le va a decir que no tiene derecho a vacaciones hasta que pase la 4ª ola del COVID, ¿sí? Valderrama. Todos los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo. Por ejemplo, en una empresa, si es jefe o director o subdirector, que tal vez tengan derecho a un aguinaldo porque reciban un sueldo más alto que los demás. O sea, también reciben. No, sí, todos tienen derecho al aguinaldo. Vea qué aguinaldo tan bonito se dan los diputados y senadores. O todos los funcionarios. Gracias. Uh-huh. Adelante, por favor, Paola. Maestra, ¿por qué cambia el número de horas trabajadas dependiendo de el horario? Por ejemplo, usted comentó que en el horario nocturno se trabajan 7 horas y en el mixto 7:30 y así. ¿Por qué varía?
Mira, va a variar precisamente por las condiciones de podríamos decir, del esfuerzo, del desgaste que se dé dentro de un trabajador. En la jornada nocturna, si usted ve, es de 7 horas, porque si usted trabaja de noche, se desgasta usted más que si trabajara de día, ¿sí? Entonces, por eso es que van a ser 7 horas. Ahora en la jornada mixta, si usted se da cuenta, son 4 horas relacionadas con la jornada diurna. O sea que usted puede iniciar su trabajo, no sé, al 8, 7, 6, a las 5 de la tarde empieza, ¿sí? A trabajar, que serían 4 horas diurnas. Y el resto ya sería relacionada con la jornada nocturna. En ese aspecto, pues tendría usted oportunidad de irse a su casa, dormir y descansar, ¿sí? Sin embargo, en la nocturna, pues a fuerza de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana puede usted tener su jornada de 7 horas corridas, 7 horas corriditas, pero ya para ir a descansar a su casa, pues es más difícil y hay un mayor desgaste de la persona. Recuerden que la ley trata de proteger a el trabajador para que pues sea productivo, tenga ánimos de seguir trabajando. No sé si ustedes tengan la experiencia porque tienen algún familiar, por ejemplo, enfermera. Cuando le toca el turno de la tarde, ¿cómo llega esa persona a su casa de ustedes? O saben ustedes de alguna tía, una prima, y les comentan, no, es que llega cansadísima, se acuesta, ya ni ve a los niños, etc. ¿Sí? Hay un mayor desgaste si todo el tiempo está trabajando de noche, aunque a algunas personas les gusta trabajar de noche. Maestra. Gracias. ¿Y qué pasa si nuestro patrón en lugar de aguinaldo nos quiere dar una despensa o una rifa? No, tiene que ser el aguinaldo, tiene que ser el dinero, porque si no ya estaríamos como en los tiempos de Porfirio Díaz, la tienda de raya, ¿sí? No, tiene que ser el aguinaldo, el dinero. Si les quiere dar una despensa, pues bienvenida, pero primero me pagas mi dinero. Guadalupe Espinosa. Sí, maestra, ¿cómo se deben contabilizar las vacaciones, pero en cuestión a tener una licencia por enfermedad? Mira, si es una enfermedad relacionada con el trabajo, no tienen por qué señalarte, usted estuvo 5 días de incapacidad. Aún con incapacidad te tienen que dar tus 6 días de vacaciones como mínimo. Si ya estamos hablando de un contrato colectivo, con mayor razón te deben de dar lo que está establecido en el contrato colectivo de vacaciones, ¿sí? Paolo. Mi pregunta es, ¿qué sucede si se trabaja un domingo que es día festivo y con horas extra? Un domingo, día festivo y horas extras, ¿cómo va a ser? ¿Qué pasaría con la paga? Ah, pues si es domingo y el día festivo, pues te van a pagar triple. Así sencillo. Pero recuerda que los días festivos o los días obligatorios, no días festivos, porque los días festivos son diferentes. Por ejemplo, el 10 de mayo, el día no sé, el 15 de septiembre, el Día del Amor y la Amistad, todos esos son festivos, pero no son obligatorios por la ley. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre festivos y días obligatorios. El 24 de diciembre, que usted quisiera estar desde temprano con su familia, no es un día obligatorio, es un día festivo. Adelante, Vanessa. Buenos días. Respecto a, en caso de que no se respeten esos días de descanso que están impuestos por ley, bueno, me refiero a que no se paguen o no se dé esa compensación por el trabajo extra y todo el desgasto que representa, se podría considerar, bueno, primero, se podría considerar explotación y segundo, en este caso, los trabajadores
están ya en su derecho de empezar una huelga? Si es consecutivamente que haga el patrón eso, sí. Por supuesto que sí. Adelante, Contreras. Sí, mi duda es de que si el aguinaldo se puede aumentar o depende directamente del salario anual del trabajador. Depende del salario del trabajador. Ahí sí no hay de otra. ¿Sí? Ok, Al gracias. menos que la empresa decida hacerlo y pues eso se considera como una excelente fuente de trabajo. ¿Sí? Por último, Carlos Mauricio. Maestra, mi duda es que si un trabajador puede trabajar todos los días festivos que quiera o si hay un límite. A ver, repíteme tu pregunta, perdón. Que si un trabajador quiere trabajar todos los días festivos, ¿lo puede hacer o hay un límite de días festivos en los que pueda Pues trabajar? sí, si quiere trabajar todos los días festivos, ¿qué les acabo de señalar, Mauricio? Los días festivos son muy diferentes a los días obligatorios. Si usted quiere trabajar el 10 de mayo, lo puede hacer, ¿sí? No importa, va a decir el patrón, pues qué bueno, pues que trabaje. Pero los días obligatorios no puede obligar el patrón a que trabaje todos los días. Si es voluntad del trabajador trabajar esos días obligatorios por la ley, pues sí lo puede hacer, ¿por qué no? ¿Sí? Lo puede hacer, se puede anotar en las listas, siempre y cuando sus demás compañeros pues le van a empezar a echar camorra, porque imagínese, está usted ganando por día el triple de lo que se gana en un día normal de trabajo. Y eso para los trabajadores es muy preciado, ¿sí? Ya verán ustedes cuando empiecen a trabajar cómo les va a interesar que les den más dinerito. Aquí tengo una pregunta de Villanica y nos dice, ¿los trabajadores contratados por honorarios tienen derecho al pago del aguinaldo? No, no. Los trabajadores que se les paga por el honorario son considerados como trabajadores de confianza y van a romper la norma que se establece dentro del derecho del trabajo, ¿sí? No tienen derecho ni a vacaciones. ¿Sí? Así que, ojo con ese punto, que sí es muy importante, porque, a ver, aquí tenemos una pregunta, y ya sería la misma. Vamos a ver, aparte del saludo de Carlos, tenemos aquí. A ver. Hola maestra, mi pregunta es que si los trabajadores en una huelga pueden sacar a su jefe, ya sea por maltratos, sobreexplotación o algo, o algún abuso. No, no, no. Recuerden que si amenazan o infieren groserías en contra del patrón, se rompe la huelga. Así que si el patrón se atrinchera en su oficina, pues por eso es que se constituye el comité de huelga. Y en el comité de huelga, recuerden que va un representante del patrón, un representante del trabajador y un representante de la autoridad correspondiente. Ese comité de huelga va a convencer al patrón que salga de su oficina para que se coloquen las banderas rojinegras. No podemos hacer una huelga estando el patrón adentro, ¿sí? Porque eso ya sería un delito que se llama privación de libertad. Así que ojo con eso, no se puede. En el mundo estudiantil sí se puede. En el mundo estudiantil ustedes pueden dejar encerrado al director como lo hicieron y no hay ningún problema. Pueden entrar y salir, destrozar cosas de la escuela y no hay ningún problema. Pero en una cuestión de trabajo no pueden ingresar al centro de trabajo. Recuerden, no pueden quedarse dentro, afuera todos.
y afuera se instalan las casas de campaña. Por ahí, ahora que se levante un poquito esto de la pandemia de COVID, caminen por donde hay industrias, claro, con papá y mamá, y van a ver cómo en algunas están afuera unas casitas de campaña y adentro están los trabajadores, ¿sí? Nunca pueden estar adentro de la empresa. Solamente tienen que estar ahí en la banqueta, afuera en la calle y aguantar todas las inclemencias del tiempo, ¿sí? Así que ojo con esto. No pueden por ningún motivo dejar adentro el patrón y menos sacarlo por la fuerza. El comité de huelga es muy estricto en esas cuestiones. Bueno, terminamos con esto y nos veríamos para la siguiente clase, que sería el jueves. Nos estamos viendo, cuídense mucho. Hasta luego.